¿Alguna vez te has preguntado cuál es el sonido de un amor que se extingue en completo silencio? No es un estruendo, ni un grito desesperado, sino el eco pesado y metálico de unos cubiertos contra un plato de porcelana fina. Esa era la única banda sonora en el aniversario de bodas de Ana. La sala, bañada en una luz dorada y melancólica de atardecer, era un altar a la perfección doméstica. El aroma de un asado costoso, que cocinó por horas, se mezclaba con la cera de abejas de los muebles relucientes. Cada detalle, meticulosamente orquestado por ella para celebrar 15 años de matrimonio, era un grito mudo de atención hacia un hombre que apenas notaba su existencia. La escena era una postal de una vida envidiable, una mentira tan bellamente construida que el aire mismo se sentía denso, sofocante, cargado con el peso de todo lo que nunca se diría. Esta es la historia de Ana, pero en su silencio resuenan los ecos de innumerables mujeres que han sentido el frío de la invisibilidad en su propio hogar. Son batallas que se libran a puerta cerrada, victorias y derrotas que el mundo no ve. Si alguna vez has sentido que tu voz se perdía en el vacío, o si crees en el poder de renacer de las cenizas de un amor que te consumió, este es tu lugar. Queremos construir una comunidad donde estas historias no solo se cuenten, sino que se honren. Para que ninguna mujer se sienta sola en su lucha, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Tu like no es solo un clic, es un aplauso a la valentía, una señal de que estamos juntas en esto, y un impulso para que este mensaje de fuerza llegue a quien más lo necesita. La luz era el primer engaño. Un torrente de oro líquido se derramaba a través de los amplios ventanales, una caricia del atardecer que prometía calidez y nostalgia. Sin embargo, en esta casa, la luz no calentaba, inspeccionaba. Se posaba sobre las superficies de madera oscura, revelando la ausencia total de polvo, un brillo tan perfecto que parecía antinatural. Creaba sombras largas y afiladas que se extendían por el suelo de parqué como dedos acusadores, delineando la soledad de cada silla vacía en la larga mesa de comedor. Era la luz de un cuadro flamenco, rica en detalles y simbolismo, pero completamente desprovista de vida. Iluminaba una obra de teatro donde el escenario era impecable, pero la función había sido cancelada hacía mucho tiempo, dejando solo una belleza fría y estéril como testigo del vacío. El aire estaba cargado con una mezcla de aromas cuidadosamente construida, una sinfonía olfativa diseñada para evocar la felicidad. El olor dominante era el del asado, un perfume complejo de hierbas y carne cocinada a fuego lento durante horas, un testamento del esfuerzo y la dedicación de Ana. Pero este aroma no hablaba de un hogar bullicioso y alegre. Competía con el olor agudo y limpio de la cera de abejas y el limón recién pulido sobre la caoba de los muebles. Era una fragancia que no surgía de la vida cotidiana, sino del mantenimiento riguroso. La mezcla era sofocante en su perfección, el olor de una portada de revista, no el de un hogar. Era el perfume de la obligación, un intento desesperado por infundir vida en un espacio que se resistía a respirar. El silencio era el verdadero dueño de la casa. No era una ausencia de ruido, sino una presencia física, una entidad que ocupaba cada rincón y se adhería a las pesadas cortinas de terciopelo. Era un silencio denso, que podías sentir en tu pecho, amortiguando cualquier pensamiento de alegría. Y dentro de ese océano de quietud, un único sonido rompía la superficie a intervalos regulares: el tintineo, un golpe seco, metálico y desapasionado del tenedor de él contra el plato. No era el sonido de alguien disfrutando de una comida, sino el de una tarea mecánica. Cada clink era un martillazo en el ataúd de la intimidad, un metrónomo que marcaba el ritmo monótono y desolador de la indiferencia de un hombre en la mesa que ella había preparado con tanto amor. El orden de la habitación era una declaración de guerra contra el caos de la vida real. Cada objeto ocupaba su lugar con una precisión militar que resultaba inquietante. Los cubiertos de plata, heredados de la abuela de él, estaban alineados con una regla invisible. Las copas de cristal, tan delgadas que parecían poder romperse con una sola mirada, brillaban sin una sola huella dactilar. En el centro de la mesa, un arreglo floral, con lirios blancos y eucalipto, se erguía rígido y simétrico, sus flores tan perfectas que parecían de seda. Esta no era la calma del orden, era la tiranía de la perfección. Era el intento de Ana de construir una fortaleza contra el desorden de sus sentimientos,
una jaula dorada donde cada barro te era un objeto hermoso y perfectamente colocado. Estar en esa habitación era como contener la respiración indefinidamente. El aire, quieto y pesado, parecía no circular, atrapado por la formalidad opresiva del espacio. Había una tensión palpable, la sensación de estar en un museo después del cierre, donde cada paso en falso podría hacer sonar una alarma silenciosa. La habitación no invitaba a la relajación ni a la conversación, exigía reverencia. Era un escenario meticulosamente preparado para la representación de una vida familiar ideal, pero los actores habían olvidado su guión, su motivación, su conexión. La belleza del lugar no acogía, sino que distanciaba, convirtiendo el hogar en una vitrina fría y deslumbrante, diseñada para ser admirada desde lejos, pero nunca para ser verdaderamente habitada por el calor humano. El contraste era el corazón de la tragedia silenciosa que se desarrollaba en esa sala. Por un lado, la inmensa cantidad de energía, tiempo y amor invertidos por Ana en cada detalle, horas de cocción, años de pulir y ordenar, una vida entera dedicada a mantener esa fachada impecable. Por otro lado, la abrumadora ausencia de cualquier reciprocidad emocional. La habitación era un monumento al esfuerzo no correspondido, un mausoleo brillante construido en honor a un amor unilateral. Cada objeto pulido, cada rincón limpio, cada aroma calculado era un ladrillo más en el muro que la separaba no solo de su marido, sino de sí misma. El escenario no era un reflejo de su matrimonio, era el reflejo de su jaula, una que ella misma había decorado con esmero. Y en el centro de esta perfección sofocante se movía Ana. No caminaba, sino que se deslizaba por los pasillos de su propia casa con la eficiencia silenciosa de un fantasma. Era la coreógrafa invisible de la vida de su marido, la guardiana de un orden que la consumía. Sus movimientos eran económicos, precisos, diseñados para no dejar rastro, para no alterar la quietud. Si un cojín estaba fuera de lugar, lo acomodaba con una ligereza que apenas perturbaba el aire. Si una mota de polvo se atrevía a posarse en el piano, ella la eliminaba antes de que pudiera considerarse una imperfección. Se había convertido en la curadora de su propia jaula, una presencia tan integrada en el fondo que, como los muebles caros y los cuadros en la pared, corría el riesgo de volverse invisible. Su rostro era un mapa de la resignación. Hacía años que su mirada había aprendido a no buscar la de los demás, a mantenerse baja, fija en las tareas inmediatas, el doblez de una servilleta, el brillo de una copa. No era timidez, sino un hábito adquirido, la práctica constante de ocupar el menor espacio posible. En sus labios se dibujaba a menudo una sonrisa pálida, un gesto automático diseñado para apaciguar, para no molestar, una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. En ellos, si uno se atrevía a mirar de cerca, se podía ver una fatiga profunda, un anhelo latente. La tensión se acumulaba en su mandíbula y en la línea de sus hombros, el peso físico de 15 años de palabras no dichas, de deseos reprimidos. 15 años atrás, Ana había sido una promesa de mujer vibrante. Su risa, recordaba a veces en fugaces momentos de dolor, era ruidosa y contagiosa. Tenía una carrera como arquitecta paisajista que empezaba a florecer, un talento para ver la vida en espacios baldíos. Pero todo eso fue cuidadosamente podado, una rama a la vez, para no hacerle sombra a él. Sus amigos, ruidosos y llenos de opiniones, fueron reemplazados por las insípidas parejas de los socios de su marido. Su amor por la música jazz y las películas en blanco y negro fue archivado en favor de la ópera y los thrillers que él prefería. Había desmantelado su propio ser, pieza por pieza, con la esperanza de construir con los escombros el ideal de mujer que él deseara. La rutina diaria era su evangelio, un ritual de sacrificio que comenzaba antes del amanecer. El primer acto era el café, molido al instante, preparado con una precisión de laboratorio para alcanzar el punto exacto de amargor que a él le gustaba. Luego, la elección de su propia ropa, un cálculo sutil entre lo que a ella le gustaba y lo que él consideraba apropiado, ganando siempre la segunda opción. El resto de su día era un satélite girando en torno al sol de la agenda de él, la tintorería, la reserva en el restaurante para sus almuerzos de negocios, la compra de sus vinos favoritos. No había espacio para un impulso, para una desviación.
Cada minuto estaba consagrado al funcionamiento impecable del mundo de su marido, una devoción total a cambio de la seguridad de su indiferencia. En el teatro silencioso de su mente, Ana era la protagonista de una historia de amor épico y sacrificio noble. Se repetía a sí misma, como un mantra, que el amor verdadero requería entrega, que su felicidad radicaba en la de él. Se aferraba a recuerdos marchitos. Una vez, hacía 5 años, le había dicho que el postre estaba bastante bueno. Otra vez, hacía 7, le había traído unas flores de una gasolinera. Estos pequeños gestos eran las migas de pan que ella seguía en el bosque oscuro de su matrimonio, pruebas frágiles de que su esfuerzo valía la pena. Se había convertido en su propia carcelera, construyendo las paredes de su prisión con las justificaciones del deber y la retórica de un amor que solo existía en su imaginación. La soledad que sentía era una paradoja cruel. Rara vez estaba físicamente sola, pero vivía en un estado de aislamiento profundo. La presencia de su marido en una habitación no llenaba el vacío, lo hacía más grande, más evidente. Podían pasar horas sentados en el mismo salón, él absorto en sus documentos financieros, ella con un libro en el regazo cuyas páginas no pasaban. El aire entre ellos era pesado, cargado de todo lo no dicho, de preguntas no formuladas y de respuestas no ofrecidas. Era una soledad compartida, un abismo que se abría entre 2 personas sentadas en el mismo sofá, y esa proximidad física hacía que la distancia emocional fuera aún más insoportable, más gélida. Su cuerpo había empezado a llevar la cuenta de sus deudas emocionales. El dolor sordo que se instalaba en la parte baja de su espalda al final del día no era solo por el cansancio físico, era el peso de la invisibilidad. A veces, mientras regaba las orquídeas que él exigía tener siempre frescas, notaba un leve temblor en sus manos, un pulso de ansiedad que no podía controlar. Había desarrollado una forma de respirar superficial, pequeños sorbos de aire como si tuviera miedo de ocupar demasiado espacio en el mundo, de inhalar una bocanada de vida que no le correspondía. Su cuerpo se estaba convirtiendo en un archivo de su opresión, cada dolencia una nota a pie de página en la historia de su silencioso sufrimiento. Pero incluso en el jardín más cuidado y reprimido, una flor silvestre puede encontrar una grieta para crecer. En lo más profundo de Ana, la mujer que había sido no estaba muerta, solo dormida. A veces, en la quietud de la noche, cuando él ya roncaba suavemente, ella sacaba de un cajón secreto una novela de tapa blanda, una historia de aventuras y pasión que había leído docenas de veces en su juventud. Pasaba las páginas con una delicadeza casi reverencial, y por unos instantes, el ritmo de su corazón cambiaba. Era un pequeño acto de rebelión, una conexión secreta con su verdadero yo. Esa semilla de autonomía, pequeña e insignificante, yacía latente, esperando solo una tormenta lo suficientemente fuerte como para romper la tierra y permitirle buscar el sol. El acto final de su ritual de aniversario era la sobremesa. Con manos que había logrado mantener firmes, Ana colocó frente a él su postre favorito, un volcán de chocolate tibio, con el corazón líquido a punto de estallar, acompañado de una delicada frambuesa. Era una receta compleja, un pequeño milagro de tiempo y temperatura que había perfeccionado para él a lo largo de los años. Al dejar el plato sobre la mesa, levantó la vista, permitiéndose por un instante la frágil esperanza de ver un destello de placer, un simple gesto de reconocimiento. En su pecho, un pequeño pájaro de anhelo aleteaba desesperadamente, esperando una migaja de afecto que justificara los 15 años de jaula dorada. Era su última ofrenda de la noche, un corazón de chocolate ofrecido a un hombre que no tenía uno. Él no reaccionó de inmediato. El postre, humeante y perfecto, se sentó entre ellos, llenando el espacio con su dulce aroma. Pero el silencio que respondió no era el habitual silencio de la indiferencia. Este era diferente, más denso, cargado de una electricidad ominosa. Ana observó cómo su marido dejaba la cuchara de postre a un lado del plato. El ligero sonido del metal contra la porcelana fue nítido, final, como el cerrojo de una celda. Sus ojos, que hasta ahora habían estado ausentes, se fijaron en ella. No había calidez, ni gratitud, solo una fría y evaluadora quietud. La expresión de su rostro cambió sutilmente.
Los músculos alrededor de su boca se tensaron en una mueca de desprecio apenas perceptible. Entonces, él se reclinó ligeramente en su silla, un gesto de comodidad casual que contrastaba brutalmente con la tormenta que estaba a punto de desatar. Su voz, cuando finalmente habló, no fue un grito, fue peor, fue un susurro tranquilo, medido, cada sílaba pronunciada con una claridad cortante, para asegurar el máximo impacto. Me diste asco desde nuestra noche de bodas. Las palabras no volaron por la habitación, sino que se deslizaron por la mesa como un veneno lento, directo a su corazón. No había ira en su tono, solo el aburrimiento de un hombre que finalmente verbaliza una vieja verdad, una verdad que para él era trivial, pero que para ella era el fin de todo. En el instante en que las palabras la alcanzaron, el mundo de Ana se fracturó. El sonido pareció reverberar en el silencio, la frase rebotando en los muebles pulidos, en las copas de cristal, en las paredes que la habían visto trabajar y esperar durante años. La hermosa luz dorada del atardecer se volvió de repente dura y acusadora, exponiendo cada grieta de su alma. El dulce aroma del chocolate se transformó en un olor nauseabundo que le revolvió el estómago. Fue el sonido inconfundible y ensordecedor de una cúpula de cristal, la que había sido su vida, su realidad, estallando en 1.000.000 de fragmentos afilados. La mujer que era hace un segundo ya no existía, solo quedaban los escombros de una mentira de 15 años. Para él, fue un simple momento de catarsis, la liberación de una irritación crónica. Era una verdad que había llevado consigo durante años, y soltarla se sintió como quitarse un zapato apretado. Observó su rostro congelado, la forma en que sus ojos se abrieron con un horror mudo, y lo interpretó no como la rotura de un alma, sino como un melodrama predecible. Mientras el universo de ella se derrumbaba, él tomó su copa de vino, dio un sorbo y contempló su obra con una distancia clínica. No comprendió, ni le importó comprender, que sus palabras no habían sido una simple opinión, sino un acto de aniquilación existencial. Para él, el tema estaba zanjado. Para ella, el mundo acababa de terminar. La humillación fue absoluta, y su naturaleza privada la hizo aún más profunda. No había otros invitados para presenciar su vergüenza, pero sentía las miradas de cada objeto en la habitación. La mesa que había puesto con tanto esmero era ahora el altar de su sacrificio. Las sillas vacías eran un coro silencioso que se burlaba de su soledad. La casa entera, ese santuario de perfección que había construido con sus propias manos, se había convertido en la escena del crimen, y ella era la única víctima. El silencio ya no era un compañero indiferente, era un cómplice de su dolor, amplificando el eco de esas palabras crueles, hasta que fueron lo único que podía oír, lo único que podía sentir. La primera reacción no fue una lágrima, ni un grito. Fue una ola de frío glacial que nació en la nuca y descendió por su columna vertebral como un río de hielo líquido. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación, sino que emanaba desde el epicentro de su ser, apagando cualquier rastro de calor. Al mismo tiempo, su boca se llenó de un sabor metálico y amargo, el inconfundible gusto del shock puro, como si se hubiera mordido la lengua hasta sangrar. Su cuerpo había reaccionado a la herida, antes de que su mente pudiera siquiera empezar a procesar la magnitud del ataque. Era una respuesta primitiva, visceral, el lenguaje del cuerpo gritando el dolor que su voz no podía articular. Inmediatamente después, el mundo exterior comenzó a disolverse. Los contornos de la habitación, antes tan nítidos y definidos, se volvieron borrosos y distorsionados. Los sonidos se ahogaron, perdiendo su filo, como si de repente estuviera sumergida en las profundidades del océano. El lejano tic-tac del reloj de pared se convirtió en un pulso sordo y distante. Lo único que quedaba claro, lo único que era real, era el estruendo ensordecedor de su propia sangre bombeando furiosamente en sus oídos. Un torrente interno que la aisló por completo, atrapándola en una burbuja de silencio y horror, a solas con el eco infinito de sus palabras. El universo se había reducido a ella, y a esa frase. Bajo el refugio del mantel de lino blanco, sus manos comenzaron su propia traición. Las mismas manos que habían preparado la cena con una habilidad y firmeza envidiables, las que habían pulido la plata y arreglado las flores, ahora temblaban con una violencia incontrolable. Eran espasmos pequeños y furiosos, un terremoto privado que sacudía sus dedos. Apretó los puños con tanta fuerza
que sus uñas se clavaron en la carne de sus palmas, tratando de anclar su cuerpo a la realidad, de contener la desintegración física que sentía venir. La pérdida de control sobre sus propias manos era la manifestación externa de cómo su vida entera se le había escapado, demostrando que nunca había tenido el control en absoluto. La repulsión que él le había arrojado se convirtió en una náusea física que subió por su garganta como una marea venenosa. El aroma del volcán de chocolate, que momentos antes era un símbolo de su dedicación, ahora era un olor repugnante que amenazaba con hacerla vomitar. Tuvo que tragar saliva, una y otra vez, luchando contra el impulso de su cuerpo de expulsar físicamente el veneno que acababa de ingerir. Era como si su propio organismo se rebelara contra los años de mentiras, intentando purgar la falsedad que había alimentado durante tanto tiempo. La humillación no solo había herido su alma, había enfermado su cuerpo, que ahora se negaba a seguir siendo cómplice de la farsa. Y entonces, la avalancha. Su mente, rota y vulnerable, proyectó un torbellino de recuerdos en una secuencia cruel y desordenada. Se vio a sí misma, con 25 años, guardando su título de arquitecta en una caja para mudarse a su ciudad. Se vio cancelando un café con su mejor amiga porque a él no le gustaba esa gente. Se vio sonriendo en cenas de empresa mientras él la ignoraba. Se vio defendiéndolo ante su familia. Cada sacrificio, cada renuncia, cada noche solitaria, cada palabra que se tragó, se materializó como una piedra. Y todas esas piedras, acumuladas durante 15 años, cayeron sobre ella en un solo instante, aplastándola bajo el peso insoportable de una vida entera regalada a la persona equivocada. Sus pensamientos se convirtieron en un caos de fragmentos rotos, un intento desesperado y fallido de encontrarle lógica a la aniquilación. La noche de bodas, se preguntaba una y otra vez. Desde el principio, entonces, ¿por qué? ¿Por qué cada aniversario, cada viaje, cada momento de aparente normalidad? La disonancia era una tortura. El hombre cuya aprobación había sido el sol de su sistema solar, no solo no la amaba, sino que la despreciaba desde el primer día. Esta revelación no solo rompía su presente, sino que reescribía todo su pasado como una broma macabra de la que ella era la única que no sabía el chiste. La duda se instaló como un cáncer. Había sido todo una alucinación suya. El dolor se volvió tan físico que temió por su propia integridad. Una presión aguda se instaló en su pecho, tan intensa que le costaba respirar. Cada inhalación era un esfuerzo, un sorbo de aire que parecía no llegar a sus pulmones. Tuvo que agarrarse al borde de la mesa con sus manos temblorosas, aferrándose a la madera sólida como si fuera el único ancla en un mundo que se disolvía a su alrededor. Tenía el terror genuino de que, si aflojaba la presión, su cuerpo simplemente se desmoronaría, se convertiría en un charco de dolor y humillación a los pies del hombre que la observaba con fría indiferencia desde el otro lado de la mesa. Y entonces, después del terremoto, la calma. Una quietud espeluznante y vacía se apoderó de ella. El temblor cesó. La náusea retrocedió. El ruido en sus oídos se apagó. No era paz, era devastación. Era el silencio que queda después de que una bomba ha arrasado una ciudad. Se sentía completamente hueca. Una cáscara vacía despojada de todo sentimiento, de toda esperanza, de toda ilusión. Había tocado el fondo del abismo, un lugar de una nada absoluta. Y fue allí, en esa oscuridad total, en ese vacío sin nombre, donde el universo se detuvo por un instante, esperando. Porque es precisamente en el punto más bajo donde, a veces, se encuentra la fuerza para dar el primer impulso hacia arriba. En el fondo de ese abismo de vacío, algo se movió. No fue un pensamiento, sino un impulso, una corriente eléctrica que recorrió su sistema nervioso paralizado. Lentamente, con una deliberación que se sintió monumental, su cabeza comenzó a levantarse. El movimiento fue casi imperceptible al principio, 1 milímetro a la vez, como una flor marchita que busca una fuente de luz imposible. Su barbilla, que había aprendido a apuntar hacia el suelo como una señal de sumisión, se elevó. Su mirada, escapando de la prisión del plato de postre, viajó por el mantel, sobre la mano de él que sostenía la copa de vino, y subió, sin vacilar, hasta encontrar sus ojos. Por primera vez en 15 años, no lo estaba mirando para leer su estado de ánimo, lo estaba observando para verlo, y al verlo de verdad, la imagen se hizo añicos. El hombre que estaba sentado frente a ella ya no era su marido. El pedestal sobre el que lo había colocado durante 1 década y media
se desintegró, revelando lo que realmente había debajo. No vio al hombre poderoso y ambicioso que admiraba y temía, sino a un extraño. Un hombre con ojos pequeños y crueles, con una debilidad en la comisura de los labios que nunca antes había notado. Vio la patética necesidad de sentirse superior a través de la humillación de otro. La figura imponente que había dominado su vida se encogió ante su nueva mirada, reducida a un ser humano lamentable y vacío. Ya no era su juez, era simplemente un hombre triste en una habitación. El dolor no desapareció, la humillación seguía ardiendo, pero su naturaleza cambió. En lugar de ser un veneno que la consumía, se convirtió en combustible. La agonía se transformó en una alquimia interna, transmutándose en una forma de energía pura y fría. Era la furia de una vida desperdiciada, la rabia de una identidad robada. Pero no era una furia caliente y explosiva. Era un fuego blanco, concentrado, que comenzó a arder en el centro de su ser. Un fuego que no destruía, sino que forjaba. Cada lágrima no derramada, cada grito ahogado, se convirtió en acero, endureciendo su resolución. La humillación que él había diseñado para romperla se convirtió, irónicamente, en la herramienta que la estaba reconstruyendo. Fue entonces cuando sus labios se movieron. Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba en el más sutil de los gestos. No era una sonrisa de alegría, ni de perdón, ni siquiera de sarcasmo. Era una sonrisa de liberación. La sonrisa de una prisionera que, después de pasar años estudiando las complejas cerraduras de su celda, se da cuenta de que la puerta nunca estuvo cerrada con llave. Era la comprensión silenciosa y abrumadora de su propia complicidad en su encarcelamiento. La revelación de que la única persona que la mantenía atrapada era ella misma. Esa sonrisa, enigmática y serena, fue su primer acto de verdadera autonomía, una declaración de independencia que él, desde su ignorancia, no podía comprender. La decisión no llegó como un plan detallado con pasos a seguir. No pensó en abogados, ni en maletas, ni en a dónde iría. Llegó como una certeza. Una calma profunda y absoluta se asentó en su alma, llenando el vacío que el shock había dejado atrás. La palabra «se acabó» no fue un pensamiento, sino un estado del ser, una verdad tan fundamental como la ley de la gravedad. El debate interno que había librado durante años, las justificaciones, las esperanzas, las dudas, todo cesó. El ruido en su cabeza se detuvo. Solo quedó una claridad tranquila e inquebrantable. Ya no había dos caminos, ni dilemas. Solo había una dirección, hacia adelante, lejos de esa mesa. Y con ese cambio interno, la dinámica de poder en la habitación se invirtió por completo, sin que se hubiera pronunciado una sola palabra. El hombre que la había aniquilado con su crueldad ahora la miraba con una creciente confusión. Su silencio, que antes era el de una víctima, era ahora el de una jueza. Su quietud ya no era miedo, era una fuerza contenida. Él esperaba lágrimas, súplicas, una reacción que confirmara su dominio. En cambio, recibió una sonrisa serena y una mirada clara que no podía descifrar, y eso lo desarmó. Ana, sin moverse de su silla, había recuperado todo el poder que le había cedido durante 15 años. La jaula seguía allí, pero el pájaro ya era libre. Su primer acto de libertad no fue una palabra, sino un movimiento. Se levantó de la silla de la mesa del comedor, con la espalda recta y la cabeza alta. Su marido, todavía desconcertado por su enigmática sonrisa, la observó en silencio, esperando que se dirigiera a la cocina para comenzar el ritual de limpieza. Pero ella pasó de largo, caminó por el pasillo, ignorando por completo la cocina, dejando los platos sucios, las copas a medio beber y el postre intacto sobre la mesa. Dejó la escena del crimen exactamente como estaba, un bodegón de la ruina de su matrimonio. Que él lo limpiara, o que no lo hiciera, ya no era su problema. Ese simple acto de omisión fue más ruidoso que cualquier portazo. Subió las escaleras, y sus pies, por primera vez, no la llevaron automáticamente a la puerta de su dormitorio matrimonial. Pasó de largo por esa puerta cerrada, el umbral de tantas noches de soledad compartida, y se dirigió al final del pasillo. Abrió la puerta de la habitación de invitados, un espacio pulcro y anónimo que rara vez se usaba. El aire dentro era fresco y olía a sábanas limpias, un territorio neutral sin recuerdos.
Al entrar y cerrar la puerta suavemente detrás de ella, estaba reclamando un espacio soberano. Esa noche no dormiría como su esposa en la cama que compartían, sino como un individuo en una habitación que le pertenecía solo a ella. El sueño que encontró esa noche fue diferente a cualquier sueño que hubiera tenido en 15 años. Al acostarse en la cama desconocida, sintió como una tensión crónica abandonaba sus músculos, un peso que ni siquiera sabía que cargaba. No había necesidad de controlar su respiración para no molestarlo, ni de sentir el sutil hundimiento del colchón por su presencia. Se hundió en una oscuridad profunda y sin sueños, un sueño reparador que era casi medicinal. No fue solo un descanso para su cuerpo, fue un bálsamo para su alma herida, un período de gracia en el que su mente y su espíritu pudieron finalmente comenzar el lento proceso de curación, lejos de la fuente de su enfermedad. El sonido de la puerta principal cerrándose a la mañana siguiente fue su señal. Como cada día, él se había ido al trabajo sin despedirse, inmerso en su propia importancia. Ana se levantó de la cama de invitados y miró por la ventana. La luz de la mañana inundaba la casa, pero hoy no parecía acusadora. Simplemente era luz. Se movió por la casa silenciosa, que ya no se sentía como una jaula opresiva. Ahora era simplemente una propiedad, un conjunto de paredes y muebles que pronto abandonaría. La ausencia de él no dejó un vacío, sino que creó un espacio, un lienzo en blanco sobre el que ella podía empezar a pintar su propio futuro. En el ático, encontró lo que buscaba. No era el lujoso juego de maletas que él le había regalado en un aniversario pasado, sino una vieja maleta de lona que había sido suya desde la universidad. Estaba un poco desgastada en las esquinas, y la cremallera se atascaba ligeramente, pero se sentía real en sus manos. Era un objeto que le pertenecía a ella, a la Ana que existía antes de él. Al bajarla por las escaleras, el acto se sintió ceremonial. No estaba simplemente empacando, estaba recuperando un recipiente para su identidad, un arca para llevar los fragmentos de sí misma que planeaba rescatar del naufragio. Abrió el armario de su dormitorio, un santuario de la mujer que él quería que fuera. Hileras de vestidos caros en tonos neutros, blusas de seda, trajes sastre impecables, ropa diseñada para ser la elegante y discreta esposa de un hombre importante. Pasó los dedos por las telas, sintiendo su textura, pero sin ninguna conexión emocional. Eran los disfraces de un papel que ya no interpretaría. Con una calma absoluta, cerró las puertas del armario, dejando atrás miles de dólares en ropa sin la más mínima punzada de arrepentimiento. Dejar esas prendas era tan crucial como elegir las que se llevaría. Era el despojo de una piel que no era la suya. Luego, comenzó la verdadera tarea de empacar. No dobló ropa, sino que reunió sus reliquias. De un cajón escondido sacó un ejemplar gastado de 100 años de soledad, sus páginas amarillentas y suaves por la relectura. De su mesita de noche, tomó una foto enmarcada de su graduación, ella con la toga y el birrete, con una sonrisa radiante y ojos llenos de una ambición que casi había olvidado. Y del fondo del armario, rescató un vestido de verano de color amarillo brillante, con un estampado de girasoles, que él una vez describió como estridente. Al colocar estos 3 objetos dentro de la maleta, sintió que estaba empacando las únicas posesiones de valor que le quedaban: su intelecto, su potencial y su alegría. Con la maleta a sus pies, se sentó en una silla de respaldo recto en el estudio. Marcó un número de teléfono que había encontrado en Internet, bajo la búsqueda Mejor abogado de divorcios. Su corazón latió un poco más rápido, no por miedo, sino por anticipación. Cuando una voz profesional respondió al otro lado, la suya salió firme y clara, desprovista del tono suave y vacilante que había usado durante años. «Buenos días», dijo, y la voz sonaba extraña y a la vez perfectamente correcta en sus oídos. «Mi nombre es Ana Reyes, y necesito concertar una cita para iniciar los trámites de mi divorcio». Después de la llamada, se permitió un último recorrido por la casa. No fue un paseo sentimental. Fue una despedida fría a un lugar que ya no reconocía como suyo. Miró la perfecta sala de estar, la cocina impecable, el jardín meticulosamente cuidado. Ya no veía un hogar. Veía el escenario de una larga y agotadora actuación. Los objetos caros y las superficies brillantes le parecían ahora absurdos, casi ridículos en su pretensión de felicidad. No sintió tristeza, ni ira, solo un profundo y liberador desapego. Era como visitar la casa de otra persona, una persona que ella solía conocer vagamente hace mucho tiempo. Finalmente,
Llegó a la puerta principal. La maleta, ligera con sus pocos pero preciosos contenidos, estaba en su mano. No había ninguna nota sobre la mesa del vestíbulo. Ninguna explicación. Ninguna acusación. Su silencio siempre había sido interpretado como sumisión. Ahora, su silencio sería su manifiesto. Su ausencia sería la única carta que necesitaba escribir. Cada plato sucio en la mesa, cada prenda de ropa dejada en el armario, cada espacio vacío sería una palabra en su declaración de independencia. Giró la llave, abrió la puerta y cruzó el umbral, dejando que la luz del día bañara su rostro. No miró hacia atrás. Había conducido por unos 10 minutos, sin un destino claro, simplemente alejándose de la vida que se desmoronaba en su espejo retrovisor. El coche, un modelo antiguo que apenas había usado durante su matrimonio, se sentía como una extensión de su nueva libertad. Fue entonces cuando el teléfono móvil, olvidado en el asiento del copiloto, comenzó a sonar. La pantalla se iluminó con el nombre Marcos. El sonido era estridente en el silencio del coche, una alarma que la llamaba de vuelta a su jaula. Por un instante, el viejo pánico amenazó con aflorar, un eco de su antiguo yo, que le decía que debía responder, que debía dar explicaciones. El sonido era una orden, una última cadena invisible que intentaba jalarla hacia atrás. Podría haberlo ignorado, podría haber arrojado el aparato por la ventana y ver cómo se hacía añicos en el asfalto. Habría sido un gesto catártico y definitivo, pero una nueva clase de fuerza la detuvo. Se dio cuenta de que huir del teléfono era todavía una forma de dejar que él controlara sus acciones. Enfrentarlo, en sus propios términos, era la verdadera libertad. Con una calma que la sorprendió a sí misma, indicó con el intermitente y se detuvo en el arcén de la carretera. Tomó una respiración profunda, sintiendo el aire llenar sus pulmones por completo. No era la esposa sumisa quien iba a contestar esa llamada. Era Ana. Deslizó el dedo por la pantalla y acercó el teléfono a su oído. No dijo nada. Del otro lado, estalló un torrente de furia. Ya no era la voz fría y controlada de la noche anterior. Era el rugido de un tirano que ha descubierto que su trono está vacío. La voz de él era una mezcla de acusaciones, insultos y órdenes. Cuestionaba su audacia, maldecía el desorden de la cocina, exigía saber dónde estaba como si fuera una propiedad perdida. Era el sonido feo y desnudo de un hombre cuya ilusión de control se había hecho añicos, y en su ira, Ana no sintió miedo. Por primera vez, sintió una especie de lástima por él. Ella dejó que la tormenta de su ira se agotara, escuchó cada palabra, cada amenaza velada, y las sintió como gotas de lluvia golpeando el parabrisas de su coche, ruidosas, pero inofensivas, incapaces de tocarla. Cuando él finalmente hizo una pausa, esperando una respuesta temerosa o una súplica, ella habló. Su voz, en contraste con el caos de él, era increíblemente serena, casi neutra. «Se acabó, Marcos», dijo, y cada palabra era una piedra sólida. «Ya no tienes ningún poder sobre mí». No había odio en su tono, ni siquiera enfado. Era la simple y llana declaración de una verdad irrevocable. Hubo un segundo de silencio estupefacto al otro lado de la línea, seguido por el comienzo de otra diatriba. Pero Ana no la escuchó. No necesitaba hacerlo. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir, no para él, sino para ella misma. Con la misma calma con la que había contestado, pronunció una última palabra: «Adiós». Luego, su pulgar presionó el icono rojo en la pantalla, cortando la conexión. El silencio que llenó el coche después no fue vacío, sino pleno. Fue el silencio de la victoria, el silencio de una puerta que se cierra para siempre, no con un portazo, sino con un clic suave y definitivo. Miró el teléfono en su mano como si fuera un artefacto de una civilización antigua. El poder que ese pequeño objeto había tenido sobre ella, el pánico que su timbre podía inducir, se había desvanecido por completo. Ya no era una correa, solo era un teléfono. Con un gesto deliberado, lo apagó. La pantalla se volvió negra, y con ella se extinguió el último vestigio de su vida anterior. Colocó el aparato en la guantera, cerrándola con firmeza. El último fantasma había sido exorcizado. Encendió el motor del coche, giró el volante y se reincorporó a la carretera, esta vez con una certeza absoluta. El camino por delante era desconocido, pero era suyo. El coche se sentía como un viejo amigo reencontrado.
Sus manos se aferraban al volante de plástico desgastado, un marcado contraste con el cuero frío y perfecto del coche de su marido. Cada vibración del motor, cada pequeño chirrido, era un sonido honesto, real. Conducía sin rumbo fijo, tomando carreteras secundarias que se alejaban de las arterias principales de la ciudad. El paisaje urbano, con sus edificios altos y sus promesas de éxito material, dio paso a campos abiertos y árboles que se mecían con el viento. No estaba huyendo, estaba peregrinando, un viaje de regreso a un territorio que había olvidado que existía, el de sus propias decisiones. Entonces, el cielo se abrió. Las primeras gotas de lluvia, grandes y pesadas, golpearon el parabrisas. La reacción instintiva, la de cualquier conductor, habría sido subir la ventanilla, pero Ana hizo lo contrario. Con un movimiento lento y deliberado, giró la manivela y bajó el cristal por completo. El aire del exterior entró de golpe, cargado con el olor a tierra mojada y a ozono, el perfume de la tormenta. Era un olor limpio, salvaje y vivo, que barrió los últimos vestigios del aroma artificial a cera de abejas y ambientador de su antigua vida. Inhaló profundamente, llenando sus pulmones con el olor de la libertad. La lluvia no fue una molestia, fue una bendición. Las gotas frías le salpicaban la cara, el pelo, el brazo apoyado en la ventanilla. No se estremeció. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, ofreciendo su rostro al cielo. Cada gota se sentía como una purificación, un bautismo que la estaba lavando no solo por fuera, sino por dentro. Sentía que la lluvia disolvía los años de silencio, la capa de invisibilidad, la resignación que se había adherido a su piel como un sudario. Cerró los ojos por un instante, entregándose por completo a la sensación, un acto de rendición no a la derrota, sino a la vida misma. Sus dedos buscaron a tientas la radio del coche, giró el dial, y a través de la estática, una melodía emergió. Una guitarra eléctrica, una batería enérgica y una voz joven y desafiante. Reconoció la canción al instante. Era un himno de su adolescencia, una de esas canciones que había cantado a gritos con sus amigas en viajes por carretera, soñando con el futuro. Él la había despreciado, llamándola vulgar. Escucharla ahora, después de tantos años, fue como recibir una llamada de su yo más joven, una voz del pasado que le decía: «Bienvenida de nuevo. Te he estado esperando». La cámara de nuestra historia se centraría ahora en su rostro. La enigmática sonrisa que había nacido la noche anterior seguía allí, pero había evolucionado. Ya no era solo una sonrisa de liberación irónica. Ahora estaba teñida de una paz profunda y serena. No había lágrimas de tristeza, pero sus ojos brillaban, quizás por la lluvia, quizás por una emoción demasiado grande para ser nombrada. Era el rostro de una superviviente, pero no de una víctima. Era la expresión de una mujer que había atravesado el infierno y había salido por el otro lado, no ilesa, pero sí íntegra, completa. Echó una ojeada al espejo retrovisor. No buscaba coches detrás de ella, ni miraba el camino que dejaba atrás. Por un instante fugaz, en el reflejo, no vio la carretera mojada, sino la imagen de la mujer que había sido, encogida, de mirada baja, con los hombros cargados de un peso invisible. La observó durante un segundo, sin juicio, sin ira, casi con una tierna compasión. Fue un reconocimiento silencioso de su sufrimiento y su sacrificio, y luego, con la misma facilidad con la que se cambia de carril, apartó la vista, dejándola atrás para siempre. Fue su último adiós. Con los ojos fijos en el horizonte, su pie derecho presionó con más firmeza el acelerador. El viejo motor respondió con un rugido agradecido, y el coche ganó velocidad, deslizándose con confianza sobre el asfalto mojado. La lluvia seguía cayendo, pero ahora era simplemente el telón de fondo de su renacimiento. La imagen final sería la de su pequeño coche, cada vez más pequeño, conduciendo por esa carretera abierta e infinita, un punto de color y movimiento contra el cielo gris, dirigiéndose hacia un futuro incierto, pero innegable y absolutamente suyo. La justicia emocional no había sido una venganza, sino una partida, porque al final, su más grande victoria no fue escapar de la jaula que él construyó, sino recordar que ella misma, y solo ella, siempre había tenido las alas.